Bueno, muy bien, nos metemos en la columna de seguridad vial ya con, como lo había dicho Humberto, como lo había adelantado temprano, con nuestro querido colaborador, el columnista, el profesor Arturo Borges. ¿Cómo le va, Arturo? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, comenzamos esta semana de turismo desde el lunes, ya lo veníamos conversando con Humberto y noticiando sobre importantes siniestros con consecuencias y características fatales, muchos de ellos. Y bueno, hay que tener precaución, además de todo en la conducción, también la precaución necesaria a la hora de planificar el viaje, ¿verdad? Sí, está bien. Venimos con unos números bastante complejos y hoy nos queríamos referir dentro de todo lo que vemos y quienes vayan a aprontarse para salir esta semana que el adelantamiento incorrecto ha sido una de las causas con siniestros fatales. Ese choque de frente, El ¿no? choque frontal. El choque ¿no? frontal, pero es brutal, ¿no? Para la circulación vial, uno de los elementos más importantes es poder conocer a nivel subjetivo qué piensa la persona cuando hace una maniobra de este riesgo, que es adelantar, ponerse a contramano un tiempo quizás excesivo para lo que la zona le puede dar. Entonces, para nosotros es importantísimo, quizás es una de las causas que en los últimos días hemos visto con mayor frecuencia, casos fatales. El primer aspecto dentro de la estrategia para iniciar la maniobra, si es necesaria hacerla, primero, ¿cuál es la visibilidad que tengo y el tipo de pavimento por el que yo voy a hacer la maniobra? Esto es muy importante, yo debo de tener una visibilidad del tránsito de frente correspondiente y por otro lado debo de tener un pavimento que no me vaya a cambiar de uno a otro, de seco a mojado o de bitumen a balastro. Por lo tanto, la idea es poder mirar hacia adelante, ver el escenario, si es correcto para lo que voy a hacer y prepararse para una maniobra que es dentro de otras, o evidentemente que no da el tiempo para hablar, que es el adelantamiento de las más peligrosas que tenemos a carretera, sobre todo porque por la velocidad que imprimimos. Entonces, cuando uno aumenta la velocidad, debe saber de que duplicar la velocidad significa cuadruplicar la distancia de frenado. Primer elemento. Segundo, cuando nosotros aumentamos la velocidad, acortamos el espacio y el tiempo y evidentemente también a nosotros se nos achica el margen de respuesta que tenemos. Hay un estado de nervios también particular cuando uno realiza la maniobra. Por más que esté seguro, ¿quién no ha tenido que pasar en carretera? Un camión con zorra y a medida que lo va haciendo, como que aumenta la tensión que uno tiene, le parecen eternos esos segundos, ¿no? Claro, es estrés brutal. Y ahora que usted dice esos segundos, en nuestro país, en una investigación que hubo con Policía Caminera hace unos 15 años atrás, nosotros participamos de esa presentación, estaba muy buena. El promedio de colocarse a contramano en una vía que la separación de los dos sentidos es un eje amarillo, el promedio de tiempo para colocarse era no más de 11 segundos, lo indicado. Porque la característica de nuestro suelo, que es una plana y llanura, no nos da la posibilidad de ponernos a contramano el tiempo que queramos y corregir. Entonces, 11 segundos a contramano significa casi 300 metros. 297 metros y algo a contramano. Por lo tanto, cuando uno inicia la maniobra tiene que estar muy seguro que empieza y que termina. Y tenemos algunas Buena placas. noción de distancia, además, también. Pero que además es fundamental, porque además esa noción de distancia depende de cada uno, ¿verdad? Es decir, el ser humano tiene unos límites, y los límites que tiene es justamente, entre otros, el poder medir el espacio temporal. Claro. Y aunque la naturaleza nos haya dado una técnica de noción espacio-temporal acorde, todos tenemos un techo, un tope para decidir. En las zonas, que es evidente una de las cosas más importantes para definir esta, por ejemplo, es donde quien tiene la línea contra sí blanca, para que no haya dudas, por más repetido que esté reiterado, es donde nosotros podemos efectuar el adelantamiento. En esta, a veces nos llaman a nosotros, ¿qué significa esta línea blanca en el centro de dos amarillas? Está marcando el centro de la calzada, pero habría que borrarlo, porque aquellos novatos, aquella gente que sale con poca formación a la carretera, esto lo puede llevar a una confusión. ¿Puedo adelantar o no? Y evidentemente que ahí se elimina... Predicción de adelantamiento para ambos carriles. De ambas los dos sendas. sentidos, exactamente. Esto antes estaba marcado que un sentido podía adelantar, después por algún cambio de rasante o algún cambio en el escenario, la ruta se modificó, se anuló la posibilidad de adelantamiento, pero no se arranca la línea blanca.
esa línea blanca discontinua, ahí lo que marcaría es el centro de la ruta, pero no la posibilidad de adelantar. Acá el adelantamiento está prohibido. Y en otros casos, siempre la zona es fundamental poder determinarla porque además nos queda muy corta. Son 600, 700 metros que nosotros podemos salir y encarar las zonas. Hay otras situaciones que también se dan. Por ejemplo, yo debo de saber, después de que inicio la maniobra, ¿cómo la termino? Y puedo tener este caso, que es frecuente, tener delante un ómnibus, un camión, y no ver qué hay delante de él. Por lo tanto, esta es una maniobra harto peligrosa, pues no sabemos si podemos entrar ni bien adelantemos el camión. Si bien en algunos casos acá esta gente, los compañeros del camión te indican o te ayudan para hacer la maniobra. Generalmente sí, es prácticamente unánime en la ruta que el camionero con sus señaleros suele indicarnos cuando tenemos, incluso por la visibilidad que ellos tienen además, al estar ubicados más Lo que alto. pasa es que el camión sabe, y el camionero sabe que el camión es un obstáculo mayor que un vehículo en el adelantamiento, ¿no? Sí, y que no deberían hacer convoy. Bueno, eso le iba a preguntar. A mí me ha pasado de ir con camiones de maderas, Los madereros, particularmente, los bravos, sí, que no respetan una distancia de unos a otros. El camión de la madera, ¿Qué distancia debe tener? obligatoriamente, por un decreto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 100 metros de distancia. No, eso no se respeta. A veces van en convoy de 2 y de 3. Sí, entonces hay rutas donde un auto para poder adelantar a esos 2 o 3 vehículos son muy difíciles. Complicadísimo. Claro. Pero mientras yo no tenga la posibilidad de hacerlo correctamente y me dé el espacio y el tiempo, tengo que considerar mis limitaciones, el estado del pavimento, etcétera, lo que ya hablamos, pero si no sé qué hay detrás del otro camión, o del obstáculo que en ese momento visual tengo, no me largaría. Y hay un tema importante. Los uruguayos y los brasileros permitimos o le indicamos al que viene detrás la posibilidad de que nos adelante con el señalero del lado derecho. Si nos indican con el señalero del lado izquierdo, o ellos van hacia el lado izquierdo, o nos están diciendo que no te podemos tires. adelantar. Exacto. Pero así todo, el camión queriendo contribuir en la maniobra, nosotros tenemos que fijarnos si la zona es la permitida. No podés dejar en manos del camión la voluntad tuya de la maniobra. Exactamente, porque de eso se trata, de una maniobra voluntaria. Y entonces todo el riesgo que corremos es a título propio. Y profesor, le quiero hacer una pregunta, porque es algo que yo hago siempre y tal vez sea incorrecto, pero es como intuitivo. Cada vez que yo veo que me quieren pasar, yo no soy de andar jamás en absoluto rápido en la ruta. Mi marcha es de 100 y alguna bajada me puede sorprender a 110. Donde la ruta se lo permite, señor. Porque bajada y pronunciada, por supuesto, donde la ruta está en buenas condiciones. Pero ¿sabe que tengo como tendencia que cuando veo, porque obviamente vienen a altas velocidades que me van a pasar, tiendo a que en el momento que hacen la maniobra a minorar un poco la marcha, es decir, a permitir, especialmente en aquellas rutas donde hay otros autos por delante, para permitir que aquel que ya se lanzó en la maniobra tenga el lugar y que no me... Porque si él tiene un accidente lo voy a tener yo seguro, no tengo tiempo de frenar. Absolutamente. Esto Entonces, es algo... hago, a ver, una minoradita que le permita entrar con holgura y no estar haciendo maniobras violentas, ¿no? Pero ese es uno de los consejos, ¿verdad? Fabricarle al otro el espacio suficiente porque, evidentemente, si al otro le pasa algo, repercute contra mí directamente. ¿Y cuándo no hace adelantar, Arturo? No podemos adelantar. Lo repasamos en imagen. Lo aconsejado. En ruta, en curvas, por ejemplo, en estas curvas, aunque en el Uruguay las curvas a la izquierda tienen la posibilidad de tener la línea blanca discontinua y se puede adelantar porque la visibilidad es mayor. Pero a la derecha nunca. En estos tipos de rasante tampoco, no es aconsejado adelantar. Sin embargo, en estas pendientes ascendentes lo vemos. Vemos camión, el ómnibus, ¿verdad? Gente que arriesga en ese sentido cuando la visibilidad prácticamente es nula. Muchas veces no se registran siniestros por la voluntad de quien viene de frente que se abre y pasan en 3 carriles prácticamente, ¿no? Exacto, milagros. Y en este caso, en el caso de los puentes no tenemos escapatoria, es decir, adelantar acá y encontrarnos con algo, con algún elemento que es complejo de zafar, no tenemos escapatoria. En estos lugares es imposible. ¿Ayuda el tercer carril que hay en algunas rutas que se han creado, por ejemplo la Ruta 9, que tiene, digamos, una carga de tránsito muy importante con algunas pendientes? ¿Ayuda ese tercer carril o es un elemento que puede llegar a ser también distorsivo? No, ayuda evidentemente, y si nosotros vamos a incorporar a la flota de camiones, que dentro de poco vamos a tener un tritren, que son 30 metros, ese tercer carril va a permitir
que los demás vehículos puedan adelantarlo en lugares con mayor seguridad, porque para adelantar 30 metros, 75 toneladas de carga, que se viene, esto ya está para quedarse, evidentemente que cuando uno sale a la carretera debe estar consciente. Y ese tercer carril, como tú decís, Danilo, ayuda, evidentemente que ayuda. Bien. El consejo es, bueno, en estos momentos, hoy tú comentabas un siniestro que hubo en la Ruta 26. Triste, ¿verdad? Sí. Muy triste. Esto es uno de los casos que más nos llama la atención. Un giro imprudente. Sí. Nosotros tenemos una imagen para el giro a la izquierda, A ver. que es esta. Técnicamente la gente nos pregunta, quiero salir de la carretera y giro a la izquierda. Técnicamente esto es lo correcto y lo que se debería hacer. Colocarse sobre el eje. Sí, señor. Ahora, técnicamente correcto no quiere decir que en un momento que yo vea que hacer esa maniobra pongo en riesgo al resto de los demás actores, tenga que cumplir al pie de la letra lo que dice la norma. Claro. Pero esto hay que saberlo. Cuando yo me detengo acá, sobre el arcén, sobre la banquina, estoy en un lugar que no me podría detener. Esto también de paso. No puedo detenerme en la banquina para cambiar los pañales al nene, que vaya a hacer el pipí o lo que sea, o para descansar. El arcén solamente puede ser ocupado por si tengo un desperfecto. Ni siquiera para parar, para hablar por celular puedo utilizar el arcén. Hay que salirse de ahí. Pero en este caso, que yo veo que el tránsito que viene detrás ahora, que verdad en estas rutas es muy fluido, si yo veo que corro algún riesgo, lo mejor es volcarse sobre la derecha y atravesar la ruta lo más perpendicular posible, pero prestando atención al tránsito que tiene preferencia. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes saben que yo le tengo más miedo a las rutas donde no hay gente, como hoy tú decías de mañana, ¿no? Venís a 60 kilómetros por hora y venís tranquilo. ¿Sabes una cosa? Cuando no hay tránsito, yo al tránsito denso no le tengo miedo. Le tengo miedo cuando esos días hay poca gente en la calle, porque la gente se distrae. Sí. Cree que viene solo, que no hay nada alrededor y no gestiona o las maniobras no son muy correctas. Muy, muy cierto. Es como para estar mucho más atento cuando venimos solos que cuando vamos en un tránsito que hasta el propio tránsito nos lleva y nos obliga a tener otro tipo de cosas. Claro, y la atención uno se concentra, eleva, concentrada. Por lo tanto, esperemos tener unas Pascuas de Resurrección con menos siniestros Sí. o con nada. La idea es llegar tranquilos, los familiares son los que nos esperan y saber que la ruta a veces con el exceso de velocidad no hiere, la ruta mata, hay que tener mucho cuidado. Muchísimas gracias, profesor, un placer haberlo tenido. Buena semana. Igualmente para ustedes. El profesor Arturo Borges, una vez más con nosotros, director del Instituto de Investigación y Seguridad de Educación Vial, ISEF, en la mañana de Arriba Gente.